Hemos pasado de preocuparnos de las consecuencias desastrosas del cambio climático, de la necesidad de vacunas que combaten enfermedades incurables, o de poner en duda si está la posibilidad de que la Tierra es plana, estar en el momento que decir que la obesidad es un problema te convierte en el malo de la película. Las tasas de obesidad han disparado un 74% en los últimos 40 años, y España ya supera a países como Alemania o Francia, siendo ya el país con más obesidad infantil de toda Europa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado al punto de que ser obeso se celebra y cuidarse se critica? En este vídeo vamos a ver de dónde viene este movimiento, el problema de su mensaje y algunos datos sobre obesidad en el mundo. Así que nada, sin más distracciones, comenzamos. Primero vamos a ver qué es realmente el Body Positive y de dónde viene. El Body Positive es un movimiento social inicialmente creado para empoderar a las personas gordas. Body significa cuerpo en inglés y positive viene de positivo. Sus orígenes vienen desde hace muchos años, más o menos en los finales de los 60 y principios de los 70. Pero se hizo más conocido en las últimas décadas. Surgió principalmente porque muchas personas, especialmente las que tienen cuerpos más grandes o diferentes, sufrían discriminación o no se sentían representadas en los medios. Así el Body Positive lucha contra la idea de que solo hay un tipo de cuerpo bonito y busca que todos los cuerpos sean respetados y valorados. Desde las últimas décadas, con la llegada de internet y las redes sociales, han llegado que algunas personas dentro del movimiento lleguen a justificar la obesidad diciendo que todos los cuerpos, incluidos los más grandes, son válidos tal y como son. Podemos ver que nació como algo bueno, es decir, nació con la intención de evitar las burlas hacia las personas que no encajaban en los estándares tradicionales de belleza. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema viene con la evolución de este concepto. El caso es que hay por parte de algunas personas con sobrepeso u obesidad que hacen una romantización de la obesidad, es decir, pasan de la aceptación corporal a negar algunos problemas de la salud relacionados con el sobrepeso. Además, optan por atacar a quienes promueven hábitos saludables, como es el caso de Antonio Gutiérrez, conocido más como el rey de los gordos, que gran parte de su contenido se dedica a criticar el Body Positive y la gordofobia, que en una ocasión fue invitado a Espejo Público, el programa de Antena 3 de Susana Griso, que al acabar el debate que tuvo con una actriz, Susana le dijo que le llamaba la atención de él la falta de empatía que tenía. No es la primera vez que me encuentro con algo parecido a lo que nos está diciendo Antonio, ¿no? Personas que han perdido peso y que luego son muy combativas con quienes siguen teniendo problemas. Me llama un poco la atención una falta de empatía, ¿no? Pero hay gente que lo ha pasado. Y también tenemos la otra cara de la moneda. ¿La del rey? No, hombre, no. Es la de los influencers que van normalizando la obesidad o que no se posicionan claramente que la obesidad es un problema para la salud. Y aunque diga que la obesidad siempre ha existido, no contesta a la pregunta que en la actualidad la obesidad es mayor que en otra época, como puede ser el caso de la activista Mara Jiménez, más conocida en redes como Croquetamente, en la que en una charla que hizo presentando su libro Más yo que nunca, el creador de contenido Rescue You le hizo una serie de preguntas. Y aquí os dejo el clip. He estado mirando datos, ha habido una reunión de profesionales de la salud que están bastante preocupados por la creciente obesidad infantil. España es de los primeros países que más alta tasa de obesidad infantil tiene. ¿Qué le diría a estos profesionales de la salud que están preocupados por la creciente tasa de obesidad infantil contra de normalizar la obesidad? Gracias, de verdad. Pues lo que les diría es que no se puede no normalizar algo que existe, porque si fuéramos aliens o extraterrestres, entonces sí que no seríamos algo que normalizar. Pero teniendo en cuenta que las personas gordas hemos existido toda la vida y mal que les pesa a muchísimas personas vamos a seguir existiendo, ¿cuál es la forma más respetuosa y compasiva de dirigirnos a una persona que puede estar atravesando un problema de salud o no, sencillamente tiene una corporalidad? Lo que les diría a las personas que están tan preocupadas, sobre todo profesionales de la salud, es que no se olviden de que cuando se pone a una persona delante en una consulta, es una persona, con un contexto, una historia, unos factores de salud múltiples que no solamente dependen de una alimentación y el ejercicio, y que por supuesto los hábitos de salud son positivos para todo el mundo, incluidos los menores, pero que no se puede tener solamente en cuenta un baremo concreto de tal cosa, sino que hay que profundizar muchísimo más. Y en este planteamiento nos está hablando de problemas de la salud que ocasiona el sobrepeso y la obesidad, como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, dificultades del sueño, problemas respiratorios, entre muchos otros problemas que hay. Y bueno, y aquí os dejo una pequeña gráfica que son los principales problemas de la obesidad, tanto en adultos como en niños. Ya que sabemos qué es el Body Positive y el problema que tiene actualmente, vamos a ver las principales razones de la obesidad en todo el mundo.
La principal razón de la obesidad es por el consumo excesivo de la comida rápida como hamburguesas, pizzas, fritutas y otros alimentos, bebidas azucaradas como Coca-Cola y por las grandes industrias alimentarias que promueven porciones cada vez mayores. La segunda razón importante es porque muchas personas pasan horas sentadas en el trabajo, en casa y en el transporte, que cada vez se pasan más tiempo en las pantallas y menos en los deportes o juegos físicos, y se camina menos que antes. La tercera opción es por las grandes empresas alimentarias que invierten en marketing miles de millones en publicidad para que nos consumamos más, como por ejemplo el KFC. Buenas, un megabox, por favor. Claro, son 5 euros. ¿Cuántos euros son? Eso que pone ahí. 4 más 1, 3 más 2. 4 más 3, 7. más 2, 9. menos 4. 5. Pues por el Megabox de KFC. 4 más 1 productos por 4 más 1 euros. Y otro factor es por problemas mentales como el estrés, la depresión o la ansiedad, ya que muchas personas comen en exceso como forma de lidiar dichas emociones. Todo lo dicho no quita que hay personas con obesidad con enfermedades que no les permiten realizar actividad física o problemas con obesidad mórbida, que las razones por las que padecen sobrepeso u obesidad no están dentro de su voluntad. Una buena cuestión es que si existe obesidad en los países subdesarrollados, como en algunos países de África comparando con los países en desarrollo. Y la respuesta es que sí, pero obviamente no es tan relevante como en Occidente. En países africanos u otras regiones parecidas, la desnutrición es más común que la obesidad, pero eso está cambiando. La obesidad está en aumento en países de desarrollo debido a la llegada de la comida ultraprocesada barata y el cambio de los hábitos alimenticios. Por ejemplo, en países como Sudáfrica, Egipto, Marruecos o Nigeria, los índices de obesidad han crecido debido a la urbanización y el acceso a la comida ultraprocesada. Básicamente, mientras en algunas zonas la gente sufre por no tener comida, en otras se sufre por el exceso de ella. Y ahora vamos a centrarnos en nuestro precioso país, España. En España, un país con sobrepeso, España tiene una de las tasas de obesidad más altas de Europa, especialmente de obesidad infantil. Para que te haga una idea, más del 55% de la población adulta tiene obesidad y 1 de cada 3 adolescentes y niños tiene exceso de peso. Aunque no está al nivel de Estados Unidos o Reino Unido, sí supera a países como Alemania o Francia. E incluso llega a ser el país con más obesidad infantil de todo el continente. Pero seguramente una de las cosas que te estés preguntando es por qué ocurre esto en un país con la famosa dieta mediterránea. Aunque es cierto que la dieta mediterránea sigue existiendo, no todo el mundo la sigue. La globalización, la comida rápida, el sedentarismo y el ritmo de vida han cambiado la forma en la que se come en España, lo que ha disparado la obesidad de una forma surrealista. No solo lo que tenemos, sino cómo lo usamos. La comida sana es más cara por varios factores. Primero, los alimentos saludables como fruta y verduras frescas requieren más trabajo para cultivarlos sin pesticidas. Esto hace que sea más caro producirlos. Otra es por la caducidad más corta. Unas patatas fritas pueden durar meses, pero una lechuga se pone mala en días. Por eso los supermercados prefieren vender productos que no generan pérdidas por caducidad. También los alimentos procesados ya están listos para comer. Los alimentos saludables requieren más tiempo para prepararlos. También, aunque la gente compra más comida saludable, no hay tanta oferta como la de los productos procesados, por lo que los precios suben. Eso es el fenómeno oferta y demanda, aunque sobre este tema ya tengo un vídeo hablando sobre ello, que si lo queréis ver lo tenéis aquí arriba en las tarjetitas. Por último, me gustaría hablar y destacar la influencia del marketing en nuestros hábitos de alimentación, ya que como he dicho anteriormente, el marketing es una de las principales razones por las que la obesidad está creciendo, como famosos promocionando a su gran público productos asociados a hábitos poco saludables, entre otras cosas. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo patrocinando KFC, Pablo Motos con Coca-Cola o Aitana con McDonald's, que paradójicamente confesó que no podría comerse ni su propio menú porque es celíaca. Y muchos me estaréis diciendo, pero que ellos no incentivan que la gente abuse de comer hamburguesas, que únicamente es una promoción. Y aunque en parte es verdad, porque Aitana, por ejemplo, no tiene la culpa de que los niños pequeños se llenen a comer McDonald's, pero indirectamente están incentivando a que la gente se coma su menú. Imagínate que mañana 3 creadores de contenido famosos hacen un vídeo en el casino y enseñan todo el dinero que han ganado. Pues aunque no estén diciendo a la gente que vaya al casino a apostar, indirectamente sí lo hacen. Y habrá seguidores que irán a gastarse el dinero al casino sin saber las consecuencias para su salud.
Tampoco estoy diciendo que la causa principal del aumento de la obesidad infantil y en los jóvenes sea por culpa de Aitana, Cristiano, Pablo Moto, entre otras personas famosas, ya que la educación y el control de los padres es lo principal. También tenemos polémicas reales dentro del movimiento del body positive, como por ejemplo cuando lo hizo una cantante americana muy famosa que ha sido aplaudida por defender su cuerpo tal y como es. Pero en 2020 se hizo un detox de jugos, una dieta temporal en la que una persona solo come jugos de frutas y verduras durante varios días. ¿Qué pasó? Que fue criticada por todos los lados. Le dijeron que estaba traicionando al movimiento, que era parte de la cultura de la dieta, que había decepcionado a sus seguidores. Y ahí soltó una frase que resume todo el problema. Cada chica grande debe hacer lo que quiera con su cuerpo. Es decir, cuando tenía obesidad severa, la aplaudía, pero cuando quiso sentirse mejor, la cancelaron. También tenemos que mencionar que no todo el marketing está a favor de la comida ultraprocesada, ya que hay famosos que prefieren promocionar comida saludable que muy probable no le deja dinero, pero prefieren aportar su granito de arena en un mundo más saludable. Un buen ejemplo es Jesús Calleja, aventurero y presentador muy conocido en España por sus programas como Planeta Calleja o Volando Voy. En 2022, Jesús colaboró con la aseguradora Generali en una campaña llamada No te quedes en tu silla, con el objetivo de concienciar a la población sobre los peligros del sedentarismo. Muy bien, como en todos los vídeos, a la conclusión que quiero llegar son a varias. Primero, aceptar tu cuerpo está bien, eso no tengo duda, pero aceptar enfermedades como si no pasara nada, no lo está. Segundo, no te creas todo lo que ves en redes, ni que ser obeso sea sano, ni que estar delgado es un sinónimo de salud. Mira datos, investiga y no te quedes con un titular bonito o todo lo que veas por TikTok. Y tercero, deja de burlarte de los demás por su cuerpo. Ni los que tienen sobrepeso ni los que quieren cuidarse merecen comentarios tóxicos. A veces lo que para ti es una broma, para otros puede ser el motivo por el que se odien más. El body positive no tiene que ser una excusa para rendirse, sino una motivación para mejorar sin odiarse. Y después de este vídeo, aunque sea por curiosidad, te apetece mirar las etiquetas de lo que comes o moverte un poco, ya habrá servido para algo. Y ya que hemos mencionado sobre los comentarios tóxicos de internet, te recomiendo ver este vídeo que te está apareciendo en pantalla sobre TikTok, la comunidad tóxica y la desinformación que hay ahí. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, dale un like, suscríbete si ha sido así, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.